Si amas la presencia de Dios, dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Es hermoso lo que Dios está haciendo, lo que hizo el día de ayer, lo que va a hacer hoy y lo que va a hacer mañana. Yo sé que el Señor está haciendo algo muy grande en nosotros y no importa el gigante que estemos enfrentando, si Jehová está al frente de la batalla, tenemos una victoria segura. Así que hoy te invito a que dispongas tu corazón a lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Esa hermosa palabra de Dios que llega a nuestro corazón en el momento cuando más lo necesitamos. Es hermosa su presencia, es hermosa su palabra. Y hoy te quiero presentar al predicador de esta noche. Es nuestro hermano Neftalí Aguilera, que trae la palabra del Señor en esta tarde. Y te digo una vez más, dispón tu corazón, porque sé que el Señor va a hacer algo hoy. Si lo crees, di un amén, un gloria a Dios. Están listos en esta tarde. Amén. Dios está aquí hablando a nuestra vida a través de su palabra, y yo creo que Él sigue teniendo planes para nosotros. Yo creo que Él se quiere mover de una manera poderosa en nuestras vidas. Lo importante es que tú vengas dispuesto, con un corazón dispuesto a adorarle, a cantarle y a recibir lo que Él tiene para ti, porque Él conoce tu necesidad, conoce la condición de nuestro corazón. Y aunque en medio de luchas y de pruebas nosotros tenemos que salir al frente de la batalla, sé que a veces es difícil, pero no imposible, porque hay un Dios que te permite estar delante de su presencia. Y algo sucede cuando tú y yo comenzamos a adorar con todo nuestro corazón. Algo poderoso comienza a moverse en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es tu fortaleza. Y cuando hay fortaleza sobre tu vida, escúchame bien, tú puedes levantarte para seguir la batalla. Así que quiero que levantes un momento tus manos antes de entrar a la escritura. Levanta un momento tus manos. Vamos, levanta tus manos, joven, adulto, hermano, hermana, levanta tus manos al cielo. Un momento, vamos, levanta tus manos. Y adóralo, 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 adóralo. Él está aquí. Él está aquí, vamos, levanta tus manos. Sé que has cantado esos cánticos poderosos, sé que has adorado, pero hay una alabanza en tu corazón, joven. Entrégate en medio de tu batalla, corre a la presencia del Señor y comienza a adorar al Cristo de la gloria. Él habita en medio de la alabanza. Adóralo, adóralo, adóralo. Vamos, levanta tus manos y comienza a adorar. Dile, tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. Hoy vine para adorarte, aunque me encuentro tal vez en la batalla, aunque me encuentro tal vez en la lucha, aunque te encuentres que el gigante viene contra ti. Sabes, algo sucede cuando tú y yo levantamos las manos al cielo para adorar al que vive por los siglos de los siglos. La alabanza tiene poder, y el que tú le adoras, Él habita en medio de la alabanza. Y cuando el pueblo del Señor, cuando la juventud del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Así que no dejes de adorar, así que no dejes de avanzar, así que no dejes de ir al frente de la batalla, porque Dios estará ahí para pelear por ti. Espíritu Santo, recibe esta adoración de tu pueblo. Recibe esta adoración de tu pueblo. Recibe esta adoración, porque tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Mi alma te alaba en esta tarde, porque tú eres digno de toda gloria. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Gracias, amado Dios, gracias, amado Dios, porque tú eres digno de toda honra y de toda
toda alabanza. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta tarde? ¿Alguien puede bendecir al Señor en esta hora? Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta tarde? Alábalo porque Él vive. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Él es digno de toda honra. Él es digno, Él es digno. A su nombre. A su nombre. Y a su pueblo. Gracias, Dios. Él es fiel, Él es fiel. Hoy venimos a adorarle y venimos a exaltarle con todo nuestro corazón. Quiero invitarte que vayamos a la escritura. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al versículo 37. Y cuando usted lo tenga, puede indicar con un fuerte amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor ahí donde estás. Alaba al que vive, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Y vamos a darle lectura en esta tarde y vamos a entrar a la palabra del Señor. Así que abre tu corazón. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo alternadamente. Voy a comenzar con el versículo 32. Dice la escritura: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, ayúdame, vamos fuerte. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, todos juntos dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Dile a la persona que está a tu lado: Él librará tu batalla. Dile, por favor. Dile: Él librará tu batalla. Dile, pero yo quiero que tú lo saludes. Dile: hey, Él librará tu batalla. Por favor, saluda a la persona que está a tu lado y dile: Él va a librar tu batalla. Gloria. ¿Estás listo? Toma un momento tu lugar. ¿Sabes? Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida. Y en algún momento de nuestro caminar con Cristo, algunos de ellos tal vez no miden más de 3 metros, pero pesan toneladas en nuestro corazón. Hay gigantes que han paralizado a nuestra juventud. Hay gigantes que siguen amedrentando a nuestra juventud. Gigantes de temores que paralizan a nuestra generación. Gigantes de tentaciones que quieren derribar a nuestra generación. Gigantes de inseguridades que les dicen: no puedes, no te ves bien,
te ves mal, no encajas al grupo. Gigantes que constantemente están atacando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestro pueblo. Gigantes que parecen que no podemos derribarlos. Gigantes que no nos permiten avanzar, porque cuando los vemos delante de nosotros nos paralizan. Y parece ser que en nuestra mente comienza a divagar y a trabajar malos pensamientos que no podemos pelear contra ellos. Es increíble la historia de David, la conocemos. ¿Quién no ha conocido la historia de David y Goliat? David era un joven como tú, pero con una diferencia. Él sabía que peleaba su batalla, pero él sabía que tenía un Dios grande y un Dios poderoso. Habrá alguien en esta tarde que cree que tiene un Dios de poder y un Dios grande, un Dios que pelea su batalla para ti, para darte una victoria, para derribar los gigantes. Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que creer en esta tarde que hoy vine a decirle a un joven que tu batalla no la estás peleando solo. Hay uno que pelea por ti, hay un Dios que te direcciona, hay un Dios que te fortalece, hay un Dios que David sabía que existía, que peleaba también por él. A su nombre. Una de las cosas que los gigantes quieren hacer con nuestras generaciones es intimidar, porque él sabe que cuando él llega al control de la intimidad y los jóvenes están intimidados para no avanzar y para no moverse, él sabe que te puede controlar en esa etapa. Santo, ¿están acá? Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Wow. ¿Sabes? En algún momento Saúl le dijo a David que no podría porque era joven y era inexperto para pelear con un gigante. Y en algunos momentos algunos de ustedes han creído que ustedes no pueden pelear con los gigantes. Algunos están pensando y están creyendo, el enemigo les ha hecho creer que ustedes no pueden obtener una victoria contra esos gigantes que han venido contra ti. El gigante de la ansiedad, el gigante de la tristeza, el gigante de la depresión, el gigante, aleluya, del miedo. Muchas veces vienen a decirte que tú no puedes porque eres un joven inexperto, alguien que está conociendo apenas las cosas de Dios. Pero sabes, te voy a decir algo. David creía que tenía un Dios grande y maravilloso. David, cuando él estaba pastoreando las ovejas, él siempre estaba atento a lo que podría suceder contra ellas. Y me encanta saber, porque cuando David estaba con ellas, él meditaba en la palabra y pensaba en Dios. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, jóvenes, para poder ir cada día al frente de la batalla. Aunque tú estés en la escuela, aunque tú estés en el trabajo, aunque tú estés en tu hogar, necesitamos meditar en Dios cada momento. Necesitamos adorarlo. Necesitamos cantarle con todo nuestro corazón. Necesitamos buscar su presencia. Así es como el diablo muchas veces trabaja. Está susurrándote al oído que no puedes, que eres débil, que eres pequeño, que vas a volver a caer en la misma tentación, que vas a volver a perder en la misma área que siempre has perdido. ¿Cuántos están acá? Y muchos de los jóvenes se han rendido antes de pelear
porque alguien le dijo: tú no sirves para esto. Muchos han dejado el camino de Cristo. Muchos han dejado de adorar al Señor. Muchos han dejado la oración. Muchos han dejado de reunirse en la congregación con todo su pueblo y su familia, porque en algún momento le dijeron: tú no sirves para esto. Tú nunca podrás vencer. Siempre caerás en la tentación. Siempre cometerás el mismo error. Siempre cometerás el mismo pecado. Y el enemigo comienza a amedrentarte cada momento y cada instante, como el gigante lo hacía con el pueblo de Israel. Siempre salía al pie de la batalla y les decía: ¿quién se va a atrever a pelear conmigo? El problema del pueblo, de aquellos hombres que iban a pelear, es que su mirada estaba puesta en el gigante. El problema de nosotros es que hemos dejado de mirar que Cristo está con nosotros. Hemos dejado de ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando quitamos la mirada de lo que Cristo hizo en nuestra vida, entonces comenzamos a ver al gigante. Comenzamos a ver el problema, comenzamos a ver la tormenta, comenzamos a ver la enfermedad, comenzamos a ver, aleluya, todo aquello que te estorba y que no te permite avanzar para la gloria de Dios. El problema es que quitamos la mirada del Señor. David sabía que él confiaba en un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén ahora a esto? Dale un fuerte aplauso al Rey, por favor. Dile a la persona que está a tu lado: no te rindas. Dile, por favor, dile: no te rindas. ¿Sabes? Me encanta lo que David le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Habrá alguien que declare en esta tarde esta palabra. Habrá alguien que se atreva a decir: yo voy a ir al pie de la batalla. No temas, porque yo iré y pelearé contra ese enemigo que ha estado tratando de detener tu propósito para lo que Dios te ha llamado. No permitas que tu edad, que tu pasado, que tu poca experiencia determinen tu futuro en Cristo Jesús. Porque tu edad y tu pasado y tu poca experiencia no determina lo que Dios está haciendo contigo. Porque en cuanto tú más busques a Dios, en cuanto tú más le hables con Dios en oración, tú conocerás a Dios tal y cual es. Porque Él es un Dios que habla con los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios que habla con su pueblo. Es interesante saber que David cuidaba sus ovejas, pero siempre estaba relacionado con Dios. Siempre estaba hablando con Dios. Siempre estaba alabando a Dios. Él nunca dejaba que su relación con Dios desapareciera. Por eso, cuando David llega al campamento para ir a dejar todo eso que le enviaban a sus hermanos, claro, vio al gigante amedrentando a todos sus hermanos y a todo su pueblo. Y David dijo: esto no está bien. ¿Cómo es posible que el enemigo esté amedrentando a mi pueblo? ¿Sabes? Hoy necesitamos una generación que se levante como David y que diga: no es posible que este gigante esté amedrentando a mi generación, a mi iglesia y a nuestra familia. Hay gigantes que están amedrentando a esta generación y parece ser que muchos de ellos han quedado paralizados y no han podido vencer en cada área de sus vidas. Diga conmigo: recuerda que las victorias pasadas traerán
traerán una victoria nueva. Aunque no vivimos de lo pasado, escuche bien esto, creemos que Dios volverá a darnos victoria para esta temporada. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? David estaba recordando cuando venía un león o un oso, los vencía. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Entonces David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. David no se estaba enfocando en lo grande que era Goliat. David se estaba enfocando en lo grande que ya había sido Dios con él. David estaba diciendo: si el león ha venido contra mí y Dios me ha ayudado a vencerlo, el oso ha venido contra mí y yo he podido vencerlo con Dios, ¿quién es este gigante que amedrenta a mi pueblo? Tenía una convicción que el Dios que él adoraba era un Dios grande y poderoso, que no lo dejaría en ninguna batalla de su vida. Tú tienes que creer, joven, que Dios no te va a dejar solo en cada batalla que puedas tener. Dáselo fuerte a Dios, por favor. Dáselo fuertes para Dios. Alguien tiene que creer que David estaba enfocando en lo grande y maravilloso que es Dios. David no se estaba enfocando en el problema. David no se estaba enfocando en el gigante. David no se estaba enfocando en cada arma que tenía el gigante. David se estaba enfocando y recordando lo que Dios había venido haciendo con él en el transcurso de su vida. Te pregunto, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué experiencia has tenido con Dios? Si Dios te ayudó antes, también lo hará hoy. Si Dios te dio la victoria antes, también lo hará hoy. Si Dios te libertó antes, también lo hará hoy. Si Dios te sanó antes, también lo hará hoy. ¿Cuántos lo creen? Alguien tiene que creer en esta tarde que si Dios ha venido obrando en su vida, alguien tiene que creer en esta tarde que si Dios te libertó, que si Dios rompió cadenas, Dios volverá a moverse en tu vida poderosamente. Alábalo si puedes en esta tarde. Salía yo tras él, y dice, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león y fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El enemigo vive provocando a su pueblo. El enemigo vive provocando a esta generación. ¿Cuántos están acá? ¿Sabes? Necesitamos ver que David tenía una valentía en Dios. David dijo: yo soy muy fuerte. No dijo así. David dijo: Jehová me libró, Él también me volverá a librar. Él declaraba que su Dios lo había ayudado una vez, y él volvía a creer que si una vez lo ayudó, lo volvería. Ay, Dios. Si Dios ya te ayudó, si tú has experimentado la ayuda de Dios, no dudes que Dios lo volverá a hacer en tu vida. Alguien alabe al Señor, por favor, en esta tarde. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Sabes? No nos podemos enfocar
No te puedes enfocar en tu propia fuerza. Te tienes que enfocar por aquel Dios que pelea por ti. Valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo, confiando en Dios. ¿Cuántos jóvenes valientes hay aquí en esta tarde? Más escuché al hermano allá. ¿Cuántos jóvenes valientes hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos hermanos valientes hay aquí en esta tarde? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí en esta tarde? Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta tarde? Escúchame bien. No puedes seguir dudando de Dios. David añadió: Jehová, el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El secreto de David es que Dios estaba con él. Hay algo que tú y yo tenemos que saber: que la única manera de poder obtener victoria es que Dios esté con nosotros. Tú y yo no podemos vencer si Dios no está con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dile a la persona que está a tu lado: necesitamos caminar con Dios. Dile, por favor, dile: necesitamos a Dios en nuestra vida. Dile, dile. Wow. Me encanta saber que aquel gigante venía cada momento a amedrentar, pero vino David y corrió a la línea de batalla. Y lo único que este jovencito traía, lo único que él traía, ¿qué era? Dile al que está a tu lado que agarre la onda, por favor. En esta tarde ya es tiempo. Es tiempo de agarrar la onda. Pero también es tiempo de reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Una de las cosas que me llama la atención cuando ves el contexto de toda la historia es que David fue ungido, pastor. ¿Están acá? Dice: wow, veo la valentía de David. Es impresionante predicar de David y decir que era un joven valeroso, y decir que era un joven valiente que se atrevió a ir a la línea de batalla y derrotar a aquel gigante. Y no solamente lo derrotó, le cortó la cabeza. Hay cosas que tienes que cortar del mundo. Ay, santo. Hay cosas que tienes que cortar que no te están haciendo bien a tu vida. A veces tenemos que cortar amistades, santo. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay amistades que influyen en ti no para bien. Hay amistades que no te dejan venir a alabar al Señor. Somos nosotros los que debemos de influenciar en ellos para la gloria de Dios. Por eso el enemigo constantemente envía gigantes contra ti, porque cuando él envía gigantes tú te amedrentas. El secreto de David es que él fue ungido con aceite. Escúchame bien esto: la unción de Dios en nuestra vida, jóvenes, la necesitamos. La unción de su Espíritu Santo necesitamos en nuestra vida. Hoy vine a decirte algo: que la victoria que yo te estoy predicando de David contra Goliat tuvo que ver con la unción que el profeta hizo con él. Dios envió al profeta Samuel para ungir a David, porque Dios lo tenía preparado, porque Dios lo había escogido. Por favor, dile a la persona que está a tu lado: Dios te escogió desde hace mucho tiempo. Dile, por favor, dile: Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Dile a tu hermano que no te dé pena. Alguien tiene que creer que Dios lo escogió. Tal vez te estás preguntando: ¿cómo que Dios me escogió a mí? Yo no creo que Dios me haya escogido a mí. Tú tienes que creer que Dios te escogió a ti. Pasaron todos sus hermanos
pero ninguno de ellos era. Y el profeta le dijo: ¿son todos tus hijos? Dijo: no, falta uno que está allá cuidando las ovejas, es el más chiquillo. Pero el profeta dijo: tráelo. Y cuando David entra a la casa de su padre, Dios le dijo: es él. Dios puso la mirada sobre David. Dios puso la mirada sobre ti también, joven. Dios quiere bendecir Cadereyta a través de tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios quiere usar tu vida para bendecir Cadereyta. Escúchame bien, porque hay jóvenes que necesitan el poder de Cristo en su vida. Hay jóvenes que están peleando la batalla, pero no saben cómo obtener la victoria. Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para poder pelear contra el gigante. Los gigantes gritan para que retrocedas. Dios te recuerda las victorias pasadas para que avances. Tu valentía no viene de tu fuerza, sino de la presencia de Dios, a quien adoramos todo el tiempo. El mismo Dios que estuvo contigo ayer está contigo hoy también, y estará contigo el día de mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Alguien tiene que creer lo que Dios hará en esta tarde. Tal vez el gigante ha estado amedrentándote, pero en esta tarde Dios quiere derramar de su presencia.